Buenas tardes, hemos tenido un pequeñito fallo de conexión, volvemos otra vez a comenzar. Bienvenidos un día más a los directos en Red de Granada Digital. A menos de una semana decíamos que para que comience la Navidad queremos mantener una charla con el responsable de algo tan fundamental para todos los granadinos como es la movilidad. Granada necesitaba un plan de choque para lograr salir de un podium que a ninguno de nosotros nos gustaría estar, ¿no? Y es que somos la tercera ciudad de España más contaminada tras Madrid y Barcelona. En esa complicada tarea de revertir esos datos, lleva trabajando muchos meses César Díaz, concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estratégicos y Oficina Metropolitana del Ayuntamiento de Granada. ¿Qué tal, César? Bienvenido a Granada Digital. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manu. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muy bien. Desde agosto de este año, César, entra en vigor la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones, Bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal, los patinetes de tracción eléctrica. Un impulso hacia una nueva movilidad europea mucho más sostenible en la que este tipo de vehículos se integran en la circulación de la calzada. ¿Cómo has visto tú que ha calado esa nueva normativa en la sociedad? Bueno, yo creo que era necesario que Granada contara con una normativa que diera el respaldo a esa nueva realidad que es la movilidad activa, la movilidad de los patinetes, la movilidad de la bicicleta, que totalmente está en auge, no solo en Granada, sino en todo el mundo, ¿no? Y teníamos que tener una norma que le diera cobertura a esa realidad, a esa nueva movilidad. Y por tanto, pues creo que ha calado bien esa normativa y hay que dar también un poco de tiempo. Yo creo que hacer un cambio en los hábitos de conducta de los granadinos, de los ciudadanos, lleva su tiempo. O sea, creo que los granadinos tenemos que entender que no podemos seguir soportando esa alta contaminación, que afecta a más de 30.000 granadinos sufren de respiratorios como consecuencia de la alta contaminación y sabemos y hemos podido ver durante el estado de alarma que la contaminación está directamente relacionada con el uso, si me permite la expresión, abusivo que tenemos del coche en los desplazamientos urbanos. En consecuencia, creo que esta apuesta hay que hacerla, hay que trabajar para conseguir esa movilidad más sostenible y por tanto, pues llevará su tiempo, pero creo que hay que comenzar con esa estrategia clara. César, una curiosidad. ¿Se están registrando denuncias de bicicletas y vehículos de movilidad personal por no cumplir las normas? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que al final esos cambios de conducta, de esa nueva movilidad sostenible, pues conlleva, evidentemente, conlleva sanciones también en algunos casos. Pero yo quiero decir que son en este momento mínimos. Yo soy más partidario más que de imponer, de convencer. Creo que la movilidad pasa por intentar convencer a la gente de que es una necesidad de carácter sanitario la que tenemos, más que imponer por la vía de la presión, en este caso, económica, ¿no? También hay que hacerlo. Y por supuesto, como te acabo de reconocer, por supuesto que hay sanciones por parte de nuestra policía cuando vemos pues, a una bicicleta circulando por la acera, cuando vemos pues, conductas que se siguen produciendo, qué duda cabe, somos personas y como personas pues cometemos infracciones y para eso está evidentemente la norma y está la policía para corregir esas. Pero insisto, yo prefiero más intentar trabajar en convencer más que en imponer. Pues en esa fase de convencer, yo creo que se ha conseguido algo brutal. Tengo un dato por aquí, César, que dice que el año 2018 había 100 patinetes eléctricos en Granada y en este último año ha habido un crecimiento del 200% porque hay unos 10.000 patinetes eléctricos sin sillín en Granada. Por tanto, se ha incrementado notablemente el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal, sin duda, ¿no? Sí, totalmente. Los resultados son muchísimo más espectaculares de lo que creíamos. En el caso de la bicicleta, los datos es que en este momento se han multiplicado por un 200% la venta de bicicletas. Sabemos que los talleres, las tiendas de bicicletas en Granada, tenemos problemas para muchas veces, ahora especialmente en las fechas navideñas, donde muchos Abastecimiento, ¿no? efectivamente, muchos pensamos pues en ese regalo que
para cualquier persona, incluso para nosotros mismos, ¿no? Y estamos teniendo dificultades porque, ya digo, la venta ha sido exponencial, pero todavía el crecimiento con los patinetes es todavía mayor. En el mes de julio, cuando empezábamos con esto, el censo que teníamos de patinetes en Granada estaba en torno a los 2.500, por ahí, por ahí. La previsión más optimista es que llegaríamos a final de año, pues aproximadamente en 5.000 patinetes más o menos en ciudad. Y la información que tenemos del presidente de la asociación que representa a nivel nacional, que casualmente su presidente es de Granada, la información que tenemos es que terminaremos el año previsiblemente con una cifra del entorno de los 10.000 patinetes en Granada. Tremendo. Algo que por otra parte tampoco es digamos, extraño porque está ocurriendo en todo el mundo. Por tanto, yo creo que es una línea adecuada, creo que todo lo que sea la movilidad en vehículo eléctrico, la movilidad activa que representa la bicicleta y muy especialmente la movilidad peatonal, desplazarnos caminando en nuestra ciudad, es una línea estratégica, es una línea de trabajo que tenemos que seguir. Es fundamental para poder crecer y prosperar como una gran ciudad que somos, César. ¿Cuáles son las consecuencias positivas que ha traído esa nueva movilidad a Granada? Bueno, pues de entrada, la primera consecuencia positiva es que los datos ya van demostrando que se ha reducido la contaminación en Granada. Todavía estamos hablando de unos números, pues lógicamente, todavía que están sometidos para tener una perspectiva, una mayor perspectiva. Esto no es un cambio, como digo, y cuyos resultados no se aprecian pues en 6 meses, ni en un año, ni en 3 años. Esto es una estrategia que además, por cierto, no es una estrategia que se iniciara en esta corporación. Les recuerdo que hay un compromiso político por unanimidad de todos los grupos políticos, no solo ya en las campañas electorales, sino también en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, que apostaba por el transporte público, por tener más espacio en favor del transporte público, que apostaba por la bicicleta, por generar plazas de aparcamiento para la bicicleta, que apostaba por ese otro tipo de movilidad activa y muy especialmente por diseñar trayectos peatonales seguros en nuestra ciudad. Pero la diferencia es que mientras que otros han estado predicando, y nada más que predicando, creo que nosotros hemos pasado a la acción. Nosotros hemos puesto sobre la mesa una batería de medidas que yo creo que en este momento, al menos mi percepción, yo creo que en este momento nadie discute. ¿Las compartiremos o no las compartiremos? Pero creo que todo el mundo ha podido percibir que este equipo de gobierno, que este ayuntamiento, tiene clara su hoja de ruta. Y su hoja de ruta es, en primer lugar, intentar renovar más pronto que tarde la flota de transporte público de nuestra ciudad, que está muy anticuada. Les recuerdo que en la anterior corporación, pues mientras que otros se encargaron de alquilar autobuses de segunda mano con incluso más de 13 años de antigüedad, este equipo de gobierno en solo un año ha traído 49 autobuses a Granada. Y muchos de ellos, la mayoría, la inmensa mayoría, todos ellos de tecnología híbrida. Obviamente no puedo poner un autobús híbrido, ni siquiera eléctrico, para subir al Albaicín, porque la tecnología no está en este momento desarrollada como para permitir que ese autobús eléctrico pueda subir al Albaicín. Por ese motivo hemos mejorado la flota. Y también creo que toda la ciudad está observando con claridad cómo estamos apostando por buscar más plazas de aparcamiento para las motos, para buscar más plazas de aparcamiento para la bicicleta, para crear itinerarios peatonales seguros. En definitiva, esta nueva estrategia creo que a las claras se ha emprendido por esta corporación y yo espero y deseo que las próximas corporaciones que hayan no den un paso atrás, sino que este camino que hemos emprendido, este camino tenga una continuidad. Para trazar una estrategia, César, hay una parte que es fundamental, que yo creo personalmente que en este caso lo estáis haciendo desde tu concejalía, y es la escucha activa.
Yo sé la buena relación que tienes con asociaciones de bicicletas, de vehículos de movilidad personal, y en este caso yo creo que también es una parte fundamental para poder trazar una estrategia donde sea acorde a lo que esas asociaciones demandan, ¿no? En este caso, ¿cuáles han sido las peticiones o las demandas que han trasladado ellos? Y entiendo que son gran parte la base de las propuestas que luego vosotros habéis ejecutado y habéis puesto sobre el terreno, ¿no? Bueno, pues yo creo que querría decir en este campo, si me lo permite, Manu, dos cuestiones. La primera, Mm, dentro de ese diálogo, pues hemos podido comprobar que hace falta aparcamientos seguros en la ciudad. Por ujú. eso hemos incorporado, no solo hemos aumentado y me propongo llegar a los 5.000 plazas de aparcamiento para bicicletas, 5.000 plazas de aparcamiento. Cuando yo llegué a esta casa, hace un año y medio, había del orden de 900 plazas de Madre aparcamiento mía. para bicicletas. Y yo me comprometo a poner a disposición de los usuarios de este medio de transporte del orden de 5.000 plazas de aparcamiento. Pero lo más importante, incluso el compromiso de que en las instalaciones municipales y en los colegios que lo soliciten, vamos también a instalar plazas de aparcamiento para bicicletas, porque Ujú. creemos que es una demanda del colectivo, una demanda con toda lógica. Y es que tú tienes que tener, creo que dos elementos fundamentales. La primera, tener cierta seguridad en los desplazamientos por nuestra ciudad. O sea, los itinerarios en bicicleta tienen que ser seguros. No puedes jugarte la vida cada vez Ujú. que coges una bicicleta en la calle. Y eso tenemos que generar esos itinerarios seguros. Y en segundo lugar, tiene que haber aparcamientos también seguros, que tengan la confianza de que dejas tu bicicleta aparcada en determinado sitio y que cuando vuelvas, pues coge y vuelve a coge tu bicicleta. Y la segunda cuestión que te quería comentar, Manu, es que a mí no me gustaría que se percibiera como una especie de digamos, agresión al vehículo privado. Ujú. Y lo digo muy claro, o sea, yo siempre he dicho que hay personas que están cautivas del coche en sus desplazamientos. Yo comprendo que hay muchos ciudadanos que vienen de sus municipios y que no tienen una alternativa en transporte público, ni tienen una alternativa para poder venir caminando, ni probablemente tengan edad, como yo, por ejemplo, no la tengo probablemente para hacer grandes distancias en bicicleta y venir de esos municipios a la ciudad. Pero para esas personas también hay que trabajar. Y para Ujú. esas personas hemos diseñado un plan que una de esas medidas la presentamos en la Semana Europea de la Movilidad, que consiste en buscar descuentos, en algunos casos de hasta el 73% en la tarifa del aparcamiento público. O sea, yo sé que son cautivos del vehículo Ujú. privado muchas de esas personas que vienen del cinturón de Granada, pero quiero ofrecerle a esas personas que dependen del coche en sus desplazamientos, quiero ofrecerle la infraestructura para que a un precio razonable y en algunos casos que estamos ultimando de absoluto bajo coste, queremos que ese vehículo llegue a la entrada de la ciudad, pero a partir de ahí camine la ciudad, a partir Ujú. de ahí use el transporte público, combine con otros medios de transporte y en definitiva hagamos ese intercambio modal que permita que no lleguemos con el coche a la plaza del A la Carmen puerta del trabajo, o a claro. la puerta del trabajo. Vamos a Ujú. intentar que esas personas que están cautivas del coche tengan alternativas para llegar, pero a partir de llegar a nuestra ciudad, en lugar de contaminar nuestra ciudad, lo que queremos es que disfrute la ciudad caminando o usando el transporte público o los medios de movilidad activa. Ujú. César, otra parte fundamental para la ejecución de una estrategia como la que estáis llevando a cabo desde tu concejalía es también la parte formativa, la parte educacional. Y eso es algo también que es fundamental, ¿no? Entonces, desde vuestra concejalía, en este caso, ¿habéis realizado algún tipo de acción para un poco transmitir a los más jóvenes esa educación vial, ¿no? Que es tan fundamental. Fíjate, Manu, que esta pregunta que me haces me llena de especial satisfacción porque se da la circunstancia de que tú eres más joven y seguramente no lo has vivido, pero hace ahora pues del orden de unos 30 años, cuando Ujú. yo tuve también, en aquella época tuve las responsabilidades similares a las que tengo ahora de ser la responsable de la movilidad, emprendíamos un camino que se llamaba entonces, fíjate, no sé si lo has oído o lo recordarás, se llamaba Érase una vez un bus.
¿Qué es Ostras. lo que era? ¿Qué pretendía eso? Esto es una iniciativa que comenzábamos con el Centro de Educación y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Granada y consistía en que le hacíamos la petición a los jóvenes que entonces pues eran estudiantes de la antigua EGB, le hacíamos las preguntas de saber tú cómo concibes la ciudad del futuro. Y es curioso que ya entonces nos decían, queremos una ciudad con más autobús público, queremos una ciudad con más espacios peatonales, queremos una ciudad en la que la bicicleta tenga más protagonismo en los desplazamientos urbanos. Y es muy curioso que hoy vemos esas fotos, esas pinturas, esos gráficos que nos presentaban los niños de entonces, que hoy, por supuesto, ya son adultos, que ya tienen 30, 40, 50 años y que en consecuencia, hoy están viendo de alguna manera esa ciudad que pintaban entonces, hace tantos años. Hoy estamos viendo, tantos años después, estamos viendo que se dan pasos, yo creo que firmes, porque no puede ser de otra manera. Tenemos que tener firmeza, tener también, por supuesto, creo que es muy importante tener consenso. Creo que todo este tipo de medidas hay que intentar que gocen de un amplio consenso. Primero, un amplio consenso político y también, en la medida de lo posible, un amplio consenso social, ciudadano. Insisto que soy consciente de que son medidas, en muchos casos, medidas que cuestan, porque como animales de costumbres que somos, pues La resistencia al evidentemente cambio, César. nos cuesta, correcto, es la resistencia al cambio. Pero quiero insistir una y mil veces, tenemos que acostumbrarnos a una ciudad más cómoda, más limpia, una ciudad en la que no dependamos tanto del coche en nuestros desplazamientos. Y nuestra voluntad es generar esa infraestructura de aparcamientos más económicos, esa infraestructura de rutas peatonales seguras para que el ciudadano que está bajo digamos, nuestra tutela, por decirlo de alguna manera, que el ciudadano comprenda que Granada es para disfrutarla, no para ir asustado, que si me va a atropellar este coche, y por supuesto no es para ir respirando pues ese aire, esas partículas tan dañinas para la respiración y para, en definitiva, la calidad del aire que respiramos. Fíjate, César, que con las medidas de confinamiento durante la pandemia, los niveles de contaminación bajaron a niveles, tengo aquí anotado, de registro del año 1989, que casi ni había nacido yo. Ahora mismo, ¿en qué situación nos encontramos ahora, César? Pero la situación, solamente 10 días después de levantarse ese estado de alarma, empezó a empeorar, no lo voy a negar. Claro. Los datos, pues rápidamente empezaron a saltar. Es verdad que también el hecho de que la movilidad todavía no se haya recuperado al 100%, es verdad que, bueno, pues nos permite todavía estar en cifras que no llegan a ser alertas. Pero en cualquier caso, creo que no es ese el camino. El camino no es la contaminación. El camino no es, como he dicho antes, que unos 30.000 personas, unas 30.000 granadinos el año pasado, y no es un dato que lo dé yo, es un dato que lo dan las autoridades sanitarias. Los directores de los hospitales, que nos reunimos con ellos y nos dieron ese dato, que más de 30.000 granadinos en el año 19 padecieron enfermedades respiratorias derivadas de la contaminación, de la alta contaminación. Pero algo todavía más preocupante, porque al final, pues todos tenemos en nuestro entorno niños pequeños, y el dato de que el 30% del asma infantil está vinculada con la contaminación. ¿Quién no tiene un niño a nuestro alrededor que sufre problemas de contaminación? Y tenemos que saber que la contaminación mata. Por tanto, tenemos que combatirla con todos nuestros medios. Y eso, pues sí que es verdad, que supone acostumbrarnos a unos hábitos diferentes de conducta, movernos en la ciudad en transporte público, en bicicleta, en patinete, insisto, caminando.
Déjame, César, hacer hincapié en perdóname, en el tema del transporte público, porque justamente antes lo comentabas tú de pasada, que habéis presentado una flota nueva de autobuses híbridos que reduce las emisiones de CO2, evidentemente, y ¿hay previsión en un plazo determinado de tiempo más o menos próximo a seguir adquiriendo más modelos de ese tipo? ¿Va a ir por ahí la estrategia Nosotros vuestra, César? estamos trabajando con mucha insistencia con la empresa concesionaria para que eso sea así. O sea, yo no quiero que los 3 años que quedan de concesión, que también es verdad que es un hándicap porque es una empresa que está sometida con la incertidumbre que supone a la vuelta de 3 años, pues una licitación ¿Qué pública pasará? en la que Claro. obviamente no se sabe si continuarán o vendrá otro mejor. Lo que está claro es que nosotros tenemos que seguir trabajando. No podemos pararnos ahora. Tenemos 3 años por delante hasta que termine esta concesión y nuestra voluntad es que se siga produciendo la renovación del transporte público. Y quería antes decir que, bueno, pues estos 34 autobuses, 34 autobuses híbridos que se han incorporado recientemente a la flota de transporte público, antes creo que me daba el dato de 49, pero es exactamente la cifra, han sido 39 los autobuses que hemos incorporado a la flota de transporte público, de los cuales 34 son híbridos. Es la primera vez que en Granada se pone tecnología que no sea el diésel, aunque sea de última generación, diésel Euro 6. Pero es la primera vez en la historia de la concesión que se ponen en circulación en Granada vehículos híbridos, vehículos que, por supuesto, tienen el Euro 6, pero que además es una tecnología que permite estar en modo eléctrico, para que nos entendamos, mucho de su circulación en Granada. Pero decía que esos 34 autobuses híbridos han permitido reducir 1 millón de kilos de CO2 a la atmósfera, más de 1 millón de kilos. Y eso, evidentemente, es una línea de trabajo en la que yo quiero seguir insistiendo, porque creo que hay todavía tenemos, Manu, para que tengan la cifra, tenemos del orden de 80 autobuses que tienen incluso más de 13 años. Y creo que eso no es admisible en una ciudad que quiera apostar por la calidad del aire. Comprendo que eso son, para que sepas, estos 34 autobuses ha supuesto una inversión de 12 millones de euros. En el peor momento económico de la ciudad, con todo lo que está cayendo en Granada como en toda España, nosotros hemos dado prioridad a eso y hemos dispuesto 12 millones de euros aproximadamente para comprar 39 autobuses, que son los que se han comprado, para intentar ir renovando progresivamente la flota. Y yo quiero que en los próximos años también continuamos en esa misma estrategia. Qué bien. César, para acabar, desde tu concejalía se establece y se trabaja en un plan estratégico, como decimos, donde tiene una escucha activa fundamental, donde se trabaja para que este plan estratégico pueda tener continuidad durante los próximos años y no se quede solo en una acción concreta de este equipo de gobierno, donde se trabajan aspectos como la educación, que es fundamental, para fomentar que la gente coja la bicicleta, patinetes, se crean carriles para que el uso pueda ser más seguro, se crean aparcamientos, se incentiva el transporte público con una serie de medidas y con una flota nueva. Y la última parte que queda un poco para completar el puzzle es la peatonalización de diferentes vías, donde también, evidentemente, eso quita un número importante determinado de tráfico y de asistencia de vehículos. Y ahí también lo estáis haciendo con calles emblemáticas, por ejemplo, como calle San Antón, que en este caso lo llevasteis a cabo y que me gustaría ver un poco cuál es tu pulso que estás encontrando en la gente que te dice de esa peatonalización de calle San Antón, César. Bueno, yo creo que la calle San Antón la visualizaremos más y mejor cuando se inicie esa obra. Ahora mismo está en redacción ese proyecto, pero sí queríamos pues comenzar con acciones concretas para que le devuelvan un carácter preferentemente peatonal a esa calle. Queremos hacer un eje preferentemente peatonal que nace por la rotonda del Palacio de Congreso y que va paralelo a la acera del Darro hasta el centro de la ciudad. De esta manera, primero que descongestionamos esa ruta peatonal y ponemos en servicio una calle que tiene un carácter muy comercial y que, por tanto, hay que incentivarla y queremos que, obviamente, que ese carácter preferentemente comercial que tiene, pues vaya acompañado también de una preferencia peatonal. Esa es la línea de trabajo. No me gustaría, Manu, si me lo permite el tiempo, porque habrá muchos de nuestros oyentes que digan, bueno, pero vamos a ver, si no hacemos una estrategia
metropolitana, al final, ¿de qué sirve que nosotros hagamos actuaciones en Granada si no van acompañadas? Yo quiero decirte que en un año y pico yo he convocado ya 5 veces a todos los alcaldes del Cinturón de Granada. Y las competencias del Ayuntamiento de Granada llegan, obviamente, hasta donde llegan. Pero sí le hemos trasladado, primero, nuestra estrategia queremos que sea compartida con todos los ayuntamientos del Cinturón de Granada. Segundo, soy consciente de que de las limitaciones económicas, presupuestarias que pueden tener esos pequeños ayuntamientos que están junto a Granada. Y le hemos ofrecido desde el Ayuntamiento de Granada los servicios técnicos del área de movilidad para asistirles en esa estrategia de movilidad que queremos que sea compartida. Pero no solo hemos hecho eso, sino que estamos estudiando 3 cuestiones que me parecen importantísimas. Una, vamos, estudiando y ejecutando. Una, el área de prestación conjunta del taxi. Creemos que no tiene sentido que Granada tenga sus medios de taxi y, sin embargo, vecinos, por ejemplo, de municipios como Maracena lo tiene quizás más resuelto con el metro, pero, por ejemplo, Puliana, pues no pueden tener el taxi adaptado que hay en Granada. Pues mire usted, el taxi de Granada también va a poder trabajar en Puliana y el taxi de Puliana también va a trabajar en Granada. Y lo mismo en Maracena, y lo mismo en Cenes de la Vega. En definitiva, el área de prestación conjunta del taxi es estrategia metropolitana que compartimos con estos municipios. En segundo lugar, estamos estudiando desarrollo de la ley andaluza para ver la posibilidad de concertar líneas de transporte entre los municipios del Cinturón y Granada, de manera que no sean líneas solo interurbanas, sino que combinen la posibilidad de desplazamiento urbano y desplazamiento interurbano. Y en tercer lugar, muy importante también lo que antes decía, que aquellas personas que son cautivas del coche, que también le ofrezcamos alternativas. Y la alternativa es, usted no tiene más remedio que venir en coche a Granada. Llegue a Granada, deje el coche en las inmediaciones del centro de Granada y a partir de ahí camine, disfrute usando el transporte público u otros medios de movilidad activa. Fantástico. Pues muchísimas gracias, César Díaz. Un placer encontrarnos contigo en Granada Digital. Mucha suerte en esa labor tan compleja de ser capaz de hacernos cambiar un poco el chi a todo y de por un pequeño esfuerzo en el cambio de nuestros hábitos, luego nuestra salud sobre todo, pues obviamente nos lo agradecerá, y la de la gente que tenemos alrededor y sobre todo la de esos niños, ¿no? Con el dato que has comentado antes del índice del asma en los más pequeños, la verdad es que es brutal. Muchísimas gracias ese dato que tú decías ahora, para terminar, es muy importante. Esa es la Granada Green. Granada Green es una estrategia, pero es una estrategia también, como tú estás diciendo, de orgullo, de aquellas personas que usan el autobús. Yo veo familias, porque yo soy un usuario habitual del transporte público, y yo veo familias que cogen el autobús por la mañana y van al trabajo por la mañana en su autobús y llevan críos a sus colegios en el autobús. Y ese sentimiento de orgullo, de decir, yo contribuyo a una Granada más sostenible, ese sentimiento de orgullo quiero que se comparta con las demás personas y consigamos entre todos, con esa pequeña aportación que tú decías, consigamos una Granada mucho más habitable, mucho más limpia. Pues que lo consigamos entre todos, César. Muchísimas gracias. Les dejamos por hoy. El lunes tendremos otro directo en red. En esta ocasión charlaremos con José Antonio Sánchez de Luna. ¿Saben ustedes quién es? Es, atento César, el único granadino, y yo diría que casi la única persona en el mundo que ha sido capaz de derrotar a Rafa Nadal. Ojo, será el lunes a la 1:30 del mediodía. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana.